Bienvenidos a un capítulo más. Yo soy Brian Vega y hoy entretejemos memorias en Entonados Podcast. En cada capítulo hablamos con un nuevo artista y lo unimos a nuestro grupo de amigos. Así intentamos saber quién es y encontrar su parte más íntima. Este es un show hecho por humanos para humanos. Bienvenidos a Entonados Podcast. Y quiero que le demos la bienvenida a un nuevo miembro de Artistas en Rehabilitación. ¿La malsonante? Hola, malsonante. Hola, soy la malsonante. ¿Cómo es que me llamo? Ya, eso tenía que decir. Ya. Y no me encuentro solo aquí presentando, también está acompañándome. Braco, ¿cómo estás, parce? Parce, bien, por acá contento de que estés en casa. Qué chévere que podamos acá conversar un ratico. Y Gracias. también estamos con Felipe Cuesta. ¿Cómo estás, parce? Bien, bien, feliz porque este es un artista bastante interesante. Tiene una mezcla musical que llama mucho la atención y quiero saber bien de dónde viene todo eso. Comenzando con tu nombre. ¿Nos puedes explicar un poquito más sobre tu nombre? Sí. La malsonante nace como en la búsqueda de darle nombre como a la estética musical que estaba desarrollando, que quería desarrollar con mi proyecto, que está en marco de las músicas más experimentales, músicas alternativas, y también conectado con contenidos sociales relacionados al antirracismo, al feminismo, a la decolonialidad. Son temas, digamos, que sociales, políticos, que en Colombia pues siguen siendo pues complejos Sí. y en el mundo, yo creo, en general. Y también pues tenía un poco un toque de humor. Decía que muchas veces decía, pues nada, es música que tal vez no es fácil para todo el mundo. Si vas a un concierto, pues ya te avisé sabes, que ya se llama sabes. La Malsonante. Entonces, pues sí, tenía Cualquier un poco... cosa no se queje. Exactamente, yo, Sí. pues, No hay ya, ahí reembolsos. verás. No hay reembolsos. Ahí verás, eso fue una decisión realmente también de meterle. Y también sí, un poco ese pensamiento de no hay que tomarse las cosas tan en serio, pero es muy en serio. O sea, es un proyecto muy en serio, pero hay que también pensarse en otras cosas dentro de la industria musical también. Me siento muy Eso. raro. Es que hay que decirlo, me siento en un déjà vu. Es que hay que decirlo. No rompas la magia, no rompas la magia. La rompió ya. Ustedes saben que yo soy muy honesto, muy transparente. Y se Muy van a bien. dar cuenta porque pues la cámara es otra. Pues lo que pasó fue que empezamos y tuvimos un problema con la cámara, entonces tocó volver a empezar. Y aquí estamos y aquí estamos. repitiendo, Lo pero- curioso fue que hablamos de un montón de cosas, por eso es que quiero como brincarme un montón de peldaños de la conversación. Sí, es que la Porque es que malsonante. llevamos como una hora hablando. Es verdad, es verdad. Sí. Sí. Entonces, quisiera preguntarte un poco sobre lo de las plataformas. Ahorita estaban ustedes tras bambalinas hablando un poco sobre ese manejo de las plataformas y de cómo es el uso de redes, cómo manejas tú las redes sociales, cómo es Con eso, tu cómo lo carrera, ves. Sí. Es un tema muy difícil para mí. Y como ya estuvimos conversando un poco, porque vengo como de un recorrido de una escuela muy, ¿cómo decirlo? Un conservatorio, un espacio donde lo importante es crear música y ya. La difusión y esta idea, pues lo típico, como que las escuelas musicales en Colombia y yo creo que en el mundo igual eso se ha transformado. Solamente hay una idea de la creación musical y de la técnica, o sea, de ser mejor músico, ser mejor intérprete, de ser mejor compositor, lo que hagas. Pero digamos que esto de autodifundirse, que es lo que está pasando hoy en día con esto de que pues ya no existen las disqueras como antes de pronto y que antes el trabajo lo hacían otras personas, pues entonces se ha hecho este trabajo de uno tener que hacer las cosas. Y yo la verdad le di la oportunidad fue porque dije voy a intentarlo, o sea voy a intentarlo, pero estaba muy cerrada. Hace 3 años cuando empecé dije voy a empezar a sacar mi primer tema. Contraté por una beca que me dieron a una chica de marketing musical y ella me empezó a mostrar como la idea de lo que ella trabajaba y lo que pensaba que era el plan, y fue algo que las dos tuvimos muchas discusiones, o sea, ¿Te muchas puso a hacer discusiones. trends? No, yo se lo dije Ay, desde el de principio mala. y ella era muy también pila en ese sentido. O sea, yo no te voy a poner a hacer trends, o sea, yo sé que no eres eso, pero al tiempo igual cuando me proponía era como una discusión y era una vaina de bueno, sí, esto no, porque igual siguen siendo muy fuertes los contenidos de los que hablo, ¿sí? Y están relacionados a realidades, pues como que además ni siquiera si me tocaran solo a mí,
sería como algo, de pronto algo que yo podría manejar de otra forma, pero no, hablo de otras personas. Claro. Y eso no es fácil. Entonces, como que es un tema que ha sido muy difícil para mí, pero que igual lo he intentado y buscado con la mayor ética posible poder hablar de ellos en las redes y dentro de pues, los lugares en donde estoy. Pero sí, hoy en día pues, es un camino que todavía estoy descubriéndome en él. Claro. Yo Sí. tengo esa duda. Eso que hablas, que también es muy disruptivo con lo que manejan muchas personas, ¿de dónde viene? ¿De un contexto que conoces, de tu familia? ¿De dónde viene todo esto que tú muestras a través de tu música y tu estética? Pues sí, digamos que obviamente La Malsonante surgió un poco cuando yo me gradué de la universidad. Yo me gradué de composición y cuando yo me gradué entré en un estado de depresión por un tiempo. Y pensé mucho en que había algo que no me estaba haciendo como feliz dentro de lo que estaba haciendo musicalmente y estaba conectado a que sentía que la música era muy egoísta, o sea, un poco, e inútil, en el sentido de que no le da de comer a nadie. En el sentido de muchas cosas como de que sentía que yo no podía con mi labor ayudar o hacer algo o entender mi contexto o siquiera como aportar a mi contexto, ¿sabes? Como que en el conservatorio te cierran a que eres compositor, te encierras 8 horas al día para crear y todo está en pro al ego, ¿sí? O sea, como a que alguien toque tu obra y ese es como el objetivo, ¿sí? Claro, sí, como de que tú surjas y ya, ese es el único lugar, pero como que esas otras cosas que pasan dentro del contexto en el que yo vivo, que yo observo, que obviamente también viene de mi familia, mi papá fue víctima pues del conflicto armado y fue algo que a mí desde chiquita me resonó mucho y empecé a indagar pues con los años y a raíz de eso como que también yo resoné con eso y empecé como a indagar también en mi familia por supuesto y en Colombia un poco también. Entonces sí viene de ahí también, sí, obviamente como una necesidad de responder o de ver qué puedo llegar a hacer yo como con mi música porque amo hacer música, pero pues sin descontextualizarme tanto como llevaba tantos años también como formada de alguna forma. Sí, creo que Brian y Braco lo entienden bastante porque también en sus canciones narran muchos contextos de vida, ¿cierto, Braco? Sí, incluso yo pues estoy muy de acuerdo contigo y con lo que ahorita hablábamos, como que el hecho de cómo la música de una u otra forma ha venido perdiendo valor, ¿sabes? No precio directamente, pero sí un valor. O sea, antes acceder a la música era, pues tú comprar el CD, ir al concierto, ¿sabes? Era un poco más difícil. Entonces creo que había como mucho más aprecio por lo musical. Cambió las plataformas digitales en el ejercicio de que todo sea como tan desechable, tanta información, la música no escapa de ese gremio. No escapa de que sea una scrolleada y entonces por eso es tan difícil que la academia te prepara para hacer música, pero no para desarrollarte como un artista, pues en toda su generalidad de un montón de cosas. Y digamos como que uno tiene que volverse en un creador de contenido, pero pues hay canciones que quizás sea más fácil crearles contenido, pero a otras uno siente que está instrumentalizando algo. Sí. O sea, uno ya tiene el dilema de que está hablando de esta cosa y uno dice como, venga, estoy tocando esto, estoy tocando fibras, no quiero nunca instrumentalizar esto para mi música, ¿me hago entender? Ahora, crear un contenido aparte para vender mi música, para eso estoy diciendo, no, estoy instrumentalizando esto y demás. Entonces uno entra como en ese choque un poco... dilema ético. Sí. Un dilema ético de su profesión Es eso. en decir como y que termina perdiendo seriedad también su proyecto, o a veces lo siento así, ¿no? Como que mi proyecto no puede venderse por sí solo en el peso de lo que está diciendo y tengo que crearle un contenido llamativo, rápido, de rápidos segundos para que la gente diga, ay, venga a ver si me interesa, en 2 segundos a ver si puedo ir a seguirte. Es una vaina que uno dice, Difícil. es bastante cruel realmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora las plataformas están muy pensadas a hacer música muy desechable. A que saques y si algo te pegó, ahí sí dale fuerza a eso que se pegó, ¿sí? Pero saca y ya. En cambio nosotros todavía nos mantenemos un poco a la vanguardia en decir, no, marica, todo lo que salga tiene que tener una calidad, tiene que tener un contexto, tiene que peso tener humano, un real. claro También. concepto, claro, algo humano, pues, y no puedo estarla
Incluso uno a veces en vivo hasta se autocensura. Es como, esto no lo voy a tocar acá porque no es el momento, porque Por ejemplo. quizá la gente no está bien, yo no estoy bien, no voy a tocar eso, ¿sabes? Ahora ante las redes no lo puedes hacer. No hay nada. Difícil, sí. Estamos aquí. Entonces, sí. ¿Cómo te va a ti, Brian, con eso? No, es que siento que es como intentar darle la vuelta un poco al término de producto y de la misma industria. Es decir, los mismos conceptos ya son que nos están volviendo mercado. ¿Sí? Y el arte, pues, si bien necesita un mercado económico, porque tiene que haber plata, ¿sí? No tiene que ser el fin. Es decir, la plata es como un medio y es algo que nos va a permitir poder seguir creando, y pues al final nosotros lo que hacemos es humanidad, es un arte humana. Bueno, el arte es algo humano en general, y lo que pasa ahora con la industria pues mucho es eso, que ya no es humano, es un producto vendible, es como hacer galletas. Con todo respeto para el que haga galletas, pues le mete mucho cariño y de pronto le hace caritas y todo, pues sí, pero sí. Pero si hay una máquina que las haga más rápido. Claro, si hay una máquina que hace galletas rápido, sí, pues y me imprime las caras así, y todas tienen cara de Peppa Pig o no sé, Claro. pues sale mucho más fácil y de pronto quedan mejor incluso que el que hace la carita de Peppa Pig a mano, todo el así, amor con del todo el mundo. amor del mundo, tal. Y además la que hace manualmente sale más cara. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces sí. siento que es algo parecido y que pues como que se empieza a vender como... Pues que como pan caliente y como galletas. No sé por qué estoy pensando ahora en como en Ganas de harinas. desayunar o de... Es una buena forma de... metáfora, sí. Pero, Sí, Eso me acuerda que yo, como hace 2 semanas, descubrí un canal, se llama Fake Music, nada más con eso te dice, que genera canciones con otros estilos musicales. ay, justo ayer me lo mostraron. O sea, qué raro. Es re Justo loco. ayer. Sí. Y yo digo, está muy bien hecho. Es pura inteligencia artificial, pero yo digo, o sea, ¿dónde quedan los covers? ¿Dónde está la creación personal? ¿Sí? Porque si eso lo hace una inteligencia artificial, pues ya que nos queda. Es que todo eso es un tema, están tomando temas muy difíciles y complejos, Dios mío. No, yo solo quería hacer un apunte pequeño de esto, de hablar de lo de la venta, porque es que una cosa yo siento a veces, como lo veo ahorita, es que una cosa es la industria musical. ¿Qué significa industria? O sea, vender. Sí, o sea, exacto. sí, eso es como, el propósito es obtener ganancias y eso es lo que uno tiene que empezar a tomar la decisión. Ajá. Porque es como que la academia, como nos formaron de pronto como les decía en la universidad, pues era como, bueno, tú sales y eres intérprete y depende de lo que hagas, pues eres intérprete en estos lugares, o eres solista, o eres el compositor específico, o eres profe también, por supuesto. Entonces como que está todas estas áreas que te dan, pero jamás vivir del arte como tal. Pero ahora cuando entras a la industria es como... y si es posible, o sea, y además de entender lo que nosotros hacemos, que puede estar conectado como a cosas que no van a necesariamente a estar dentro de esa masividad, o sea, no van a vender al punto de otras A ese mismo personas. nivel. Exacto, y eso entenderlo o pues ver cómo uno puede sobrevivir, y nos dicen todo el tiempo es posible, pero ¿quién se termina beneficiando de todo eso? Siento que sigue siendo cuestionable, es decir, yo voy a intentarlo y voy a seguir haciéndolo hasta llegar a un punto, pero tengo mis dudas. Ahí voy a una pregunta, o bueno, quizá de pronto sí, yo creo que has vivido esta experiencia muchas veces, pero no creo que sea un ataque al ego directamente, sino ya al valor de lo que uno hace. Por ejemplo, a mí las otras me dijeron, no, ven, qué chimba lo que escribes, weón, pero haz algo que la gente entienda. Claro. Parce, perdón. Sean hijo de putas. Sí, perdón, ahí sí es como no, o sea, vale la pena decir la sí, grosería. sí, ahí sí lo he aplicado. No, o sea, es como, Hasta sobre huevón, el o sea, volumen. ¿sabes todo lo que yo me desgasto para tratar de decir algo diferente y tal? Para que me digan, no, haz lo más fácil para que la gente, pues marica, lea usted. No, Sí, no sí, mentiras, sí, no entiendo. es así. Así. ¿Sabes? Salud, Pero es como lo mismo, o sea, tú todo lo que te has jodido pues estudiando, parce, explorando en ese ejercicio de investigación constante para que después te digan, no, es que ese género es muy complicado, ese acorde tan denso, no, mejor, ¿sabes qué? Haz algo más comercial, algo que a la gente le guste. Sí, Parce, y me ha ¿qué tocado, está, claro. hombre? Pero igual, o sea, yo siento que desde el momento cero que yo empecé a crear el proyecto, dije, marica, nadie va a escuchar esto. O sea, digo, como que de verdad lo asumí porque pues mi objetivo era experimentar, ¿sí me van a entender? Yo no quería entrar dentro de, pues de pronto, lógicas como también actuales de cómo hacer una canción para que la escuche masivamente, porque no era el objetivo, porque mi objetivo pues también viene desde lo estético, ¿sí? Yo como compositora busco buscar
pues como un estilo para mí es importante eso, pero también uno tiene que, sí, lastimosamente ser muy realista. Desde el momento cero creo que lo vi y dije, o sea, no, te vas a frustrar en algún momento, pero yo sé que yo quiero hacer es esto, y si alguien resuena con eso, así sea nicho, o sea, así sean Exacto, sí. o sea, muy chiquito todo, pues está bien, o sea, está bien. O sea, como que asumirlo es duro. Y quien te dijo eso, pues evidentemente no es el público tuyo, pero dile, Sí, no. ve a que escuchar siga. otra cosa. Para eso existen otras muchas cosas. Pero igual también dialogar y hablar de la música también. Y que las personas puedan como escuchar otras estéticas, creo que es algo también muy importante, porque siento que de pronto cuando las cosas alternas están muy metidas dentro de nuevo el nicho, es decir, como que a mucha gente, una alumna, una estudiante me dijo una vez como, yo pensé que solo existían canciones de amor, o sea, y yo, A eso es. estudiar, Ajá. amiga, Las yo decía fórmulas como, que todo el no, mundo mira, tiene. esto Igual que no. con la poesía le pasa mucho eso. Sí, por A ejemplo. la poesía le pasa Y es mucho. como, no, mira, esto existe, esto habla, no, pero entonces, claro, eso no le llega al mundo, eso también hay una cosa de relacionar a las disqueras. Bueno, tiene unos problemas detrás fuertes de cómo llega o qué es lo que suena en la radio, qué le llega a la gente en general, pero bueno, darse la oportunidad de mostrar eso me parece también chévere, hacerlo con el proyecto que uno tenga y sin pretender pues que va a ser masivo, nunca. Y ser conscientes, ¿no? Sí. Ser Sí, conscientes, sí, no sí. tener falsas expectativas. El arte es muy subjetivo. Y creo que si nos plantamos en el hecho de hacer lo que queremos, muchas veces no puede ser lo que necesitan los demás. Porque es una expresión propia. Yo lo que creo es que tratamos como de, o al menos las redes y todo esto, creen tener siempre las fórmulas. O sea, te dicen a ti que tú creas la fórmula, pero sin embargo siempre te están vendiendo la fórmula correcta para hacerlo. Es como, no, hazlo a tu manera que a ti te funciona, pero cuando lo comienzas a hacer es como, no se entiende. Llamativo, ¿sabes? O Ponle lo colores, mismo, ponle antes algo. de que suene tu canción, primero pon, boom, para te levantes de la mañana. No, huevón, ¿me hago entender? Sí. Entonces, creo que lo que raya realmente es que traten de vendernos unas fórmulas que a algunos les funcionaron para unos contenidos que sí son así consumibles. O sea, no sé, volvemos al dilema del hot dog. ¿Sí me hago entender? De Residente y J Balvin, sí, del uy, hot no me dog. acordaba de eso. ¿Y eso sí me hago entender? Si tú ¿Qué es eso? pensando con el hot dog. Sí, güey. ¿Cuál hot no es lo dog? mismo Estamos preparar en hablando de comida. efecto un hot dog, güey, una fórmula, que preparar y vender, no sé, una lasaña. ¿Me Ay, hago entender? con un eso poco? me acuerdas bastante de un discurso que me dieron en Music Business, en un diplomado, que realmente es, crea a partir de lo que ya está hecho. Y eso te cierra totalmente. Claro. O sea, ya está, como dices, una fórmula. Y tú tienes que tratar de innovar sin salirte de. Y uno es como, ¿pero por qué? O sea, se supone que esto fomenta la creatividad, la expresión, pero todo te puedes expresar con límites. Claro, Sí. y además, pues la música que a ti te toca, weón, y que te marca es, si lo hace es porque algo tuvo de diferente, porque fue disruptiva, porque algo hizo distinto, porque dijo una frase que no dijeron miles canciones románticas. ¿Van a entender? Porque, parce, estoy mamado de escuchar la misma música en la radio y escuché esta otra persona que está hablando sobre una violencia. Marica, porque sí vas a entender, pero la fórmula te dice, no hables de eso porque es que eso... ¿Sabes? Sí. Es un ejercicio un poco de censura Sí. densa también. Pero también porque el propósito son las ventas, ¿no? O sea, es que cuando el propósito es económico, claro. ahí cambian las Cambia la cosas, vaina, que es sí. lo que uno dice, pues, parce, sí, eso es lo difícil y asumir, entender que así funcionan las industrias cuando tienen eso, es algo que uno tiene como que también, pues, darse cuenta, darse como palmaditas y buscar alternativas. Y, pues, alternativas en todo tipo, ¿sí? De colectividad o de incluso de buscar otras maneras pues de que a uno pueda sostenerse, ¿no? Siento yo, porque ya ese sistema está creado de esa manera y hay que buscar pues las maneras de sobrevivir, yo creo. Entonces, pues... Y hablando ver de todo eso, ¿qué les parece si vamos a escuchar una canción de La Malsonante? ¿Ah? ok. ¿Qué Me parece, tal? para ¿Qué que se den la oportunidad. Sí, para que vean... ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la... Que perdón los random. Y ya continuamos con Entonados Podcast. Esta canción se llama Comunidad, es la introducción. Y continuamos con Entonados Podcast y vamos a catar, ¿sí? Sí. Catemos. Salud, muchachos. Salud con la izquierda para que se repita. Ah, ok. Y mirándonos a los ojos Sí, no, eso para es esas importante. cosas. Eso se lo sabe para qué, no hay que aclararlo.
Y después de escuchar esta canción y de todo el tema de lo que estamos hablando, ¿cómo definirías tú un poco tu identidad sonora? Es decir, ¿cómo encuentras tú ese sonido? Bueno, digamos que al principio me interesó mucho cómo explorar la voz con la tecnología. Ajá. Entonces como que empezar a, no sé, hacer loops, usar muchos efectos, digamos, vocales, pero que yo pudiese hacer como la mayoría o toda lo vocal que encontrara en el en vivo y pues en la producción también. Entonces como que quise explorar mucho el formato voz y medios electrónicos, que así le llamamos dentro de, digamos, ese marco clásico del conservatorio. Entonces, Voz y medios electrónicos. Voz y medios electrónicos, sí. Entonces al principio eran obra para voz y medios electrónicos, pero luego ya se eran canciones, marica. En re. Tal cual, algo así era, sí. Entonces, pues, eso fue como lo que quise hacer para La Malsonante en ese momento, y pues mis influencias siempre convergiendo. Estaba muy interesada en las músicas afrocolombianas, músicas tradicionales afrocolombianas, entonces pues seguramente algo de mi estilo también vocal está relacionado con eso. Estaba muy interesada, por supuesto, con la música académica, o sea, clásica. Desde chiquita he estudiado música clásica. Estaba muy interesada con las músicas populares también, lo que se llama popular, pues digamos, sí, digamos, toda salsa, muchos géneros, entonces como que seguro eso confluye ahí dentro de pues mis armonías, que por ejemplo busco que no sean tradicionales, ¿sí? No hay tanto, hay una búsqueda muy experimental dentro de, por ejemplo, la armonía, Sí. y muchas disonancias, y amo mucho como que suenen pues como cosas más que choquen dentro de la estética, y también uso de grabaciones preexistentes, es decir, como samples. Sí. Samples, pero con voces habladas mucho. También uso ese recurso en muchos momentos de mi música. Entonces, como que es una así combinación de todo, pero todo en pro a un concepto. Entonces, si yo busco esta canción, va a hablar de esto, busco todas las herramientas, como tanto musicales, de lenguaje, para que comunique ese mensaje y lo refuerce. Sí. Esa es como la manera en la que lo he llevado, pero sí depende de la canción, el disco, la estética Sí. igual también varía bastante. Eso sí. Sí, este tema de los conceptos me parece muy interesante porque hemos visto que también lanzas como por capítulos. Ah, Sí, sí. sí. Y lanzas las canciones por capítulos, entonces quisiera saber un poco. Muy bueno el capítulo 3. El capítulo. ¿Te gustó Resistencia? Sí, sí, Capítulo es muy 3, bueno, qué muy chiva, bueno, sí. gracias. Entonces quisiera saber un poco cómo va ese Concepto. camino, claro, ese camino conceptual que manejas durante esas obras. Exacto, Canciones. canciones. Durante esas obras. Sí. En las obras musicales, sí. Sí. Pues básicamente como la forma en la que he llevado este primer EP, que se llama Nativa, que a propósito ahorita sale este podcast, yo creo que ya sale, y sale el EP. Y básicamente el EP se construyó en un objetivo central, y era hablar acerca de mujeres indígenas en marco del conflicto armado en Colombia. Ese era el centro, digamos, del EP, y darme cuenta con cada canción de diferentes cosas que, digamos, encuentro en la documentación, porque en la mayoría es documentación en la que me baso, ¿sí? Pues de internet, etcétera, sobre cómo yo voy a relatar ese tipo de cosas desde, obviamente, una visión en donde no soy yo, por supuesto, quien está relatando, quien vive eso, sino como quien está narrando esas historias. Entonces, cada capítulo hay una intro, 4 capítulos y un outro. Entonces la intro un poco que son muchas voces que van saliendo, que hablan acerca del feminismo comunitario, y cada capítulo 1 es el encuentro. Entonces es ese momento en donde mujeres, digamos, en la época colonial, mujeres indígenas se encuentran con los colonizadores, y pues hay crónicas que hablan sobre eso. Entonces como que hablo acerca un poco de ese encuentro, y también ese momento de encuentro dentro del conflicto de los actores armados con las mujeres también indígenas en las poblaciones, como las palabras que se usan en ese momento de encuentro. Entonces ahí hablo y relato ese momento de encuentro, qué pasa, qué palabras se usan, cómo se dirigen a ellas, qué es el discurso que se da dentro de eso, a partir de esas crónicas, con ese tema nomás. Por ejemplo, capítulo 2 habla más de noticias de la ciudad, digamos, de las mujeres después del conflicto armado, o sea, lo que pasa después de pronto de ese encuentro. Capítulo 3 habla de la resistencia. Ahora ya ellas mismas hablan en muchos libros acerca de que ellas no son solo víctimas, o sea, ellas son mujeres que han tenido que hacer un montón de acciones para poder
sí, como enfrentar el conflicto y que ellas han sido agentes de también su bienestar. Entonces, ese habla acerca de eso, basado en unos libros pues, de la Organización Nacional Indígena. Entonces, como que cada capítulo cuenta eso y el cuarto capítulo, por ejemplo, es una colaboración ya con mujeres indígenas NASA, que se llama Memnikiwi, Agrupación de Mujeres Indígenas del Cauca, y con ellas es que construimos la canción en conjunto, pero obviamente el objetivo era que ellas hablaran acerca de la importancia de las mujeres indígenas en Colombia, y ellas digamos que entre todas construimos la canción, pero como que yo quería que ese disco fuera un vehículo para transmitir ese mensaje que ellas ya están haciendo con su agrupación hace muchos años. Entonces es por eso que era necesario para mí, como es lo mismo, pero es que tiene muchas aristas, es muy profundo lo que está pasando ahí. Cuando yo abordé el tema al principio, esto no es una canción, esto son muchas. Entonces es por eso que está dividido de esa manera. Y el outro, por ejemplo, ya para terminar, el outro habla por completo de mí ahora, porque era como, ¿qué hago yo hablando de esto? ¿Sí? Una persona que nace en Bogotá, una persona que igual no hace parte de las comunidades. Entonces ese outro es un texto completo que estoy yo recitando y está acompañado con mi coproductor, que también se llama Antonio Guevara, de pura perco electrónica, pero digamos que yo estoy ahí hablando de yo y mis dilemas y todos los dilemas que pasé a través de todo el disco. Eso. Brutal, ¿no? Sí, es fuerte. Digamos como que volvemos a lo que estábamos hablando y es como salgámonos de los términos comerciales, es de la importancia que tiene la música en un contexto social, o sea, cuál es la función social que tiene la música como tal, ¿sabes? Y vamos a poner en contraste obras, ¿sabes? Hay obras que ¿qué argumento pues van a tener si son creadas bajo un modelo para pegar y toda la vuelta, y qué argumento van a tener? Y a partir de eso, si no hay un arte poético que lo sustente, pues qué impacto van a tener directamente a comparación de lo que tú haces, que es un proceso de investigación de tanto tiempo que en el quehacer constante se va transformando, pero no pierden la idea, sino que se fortalece, y que nada más nos puedes hacer toda una tesis solo del arte poético para uno llegar a acercarse a escucharlo y decir, uy, espere, porque yo interpreto otras cosas. Sí. Entonces imagínate la cantidad de conocimiento que se crea a partir de la música, ¿sabes? Sí, o la cantidad de prototipos que también se pueden implementar a partir de una canción que aparentemente es comercial. ¿Sí me voy a entender? Sí, entiendo. Entonces, creo que también es eso, ¿no? Como que estoy claro en que la música de por sí debe hablar por sí sola, ¿sí me hago entender? Pero también, si no hay una arte poética que la respalde, si no hay un argumento, es como no sé, la otra que queda un poco más pasajero. Una entrevista que la otra le hacían a Wisin, ¿sabes? Y entonces le decían, él está cantando y un momento dice, Mónica. Contextos. Y le preguntan, venga, una entrevista, pero venga, man, ¿usted por qué menciona a Mónica? ¿Quién es? Ah, no, es que yo estaba rapeando ahí y tal. Y pensé en Mónica. Fue lo que rimó con una palabra y por eso la puse ahí. Marica, a lo bien, weón. ¿Esa es la razón? ¿La razón es esa? ¿La razón es esa? Pues bueno, válido. También, Sí. también pasó con otra frase, no sé si la viste, que no tiene nada de ¿El machuca sentido. papa? No, también de Wisin. El machuca papa. Sí. ¿No te acuerdas que en una canción dice tatuaje en la vejiga? Bueno, Y uno es como, Tatuaje en la ¿cómo te vejiga. tatúas la vejiga? Ok, Sí. ok. Solo Y por hace rimar. mucho. Solo era porque Sí. le rimaba. Porque le Entonces, rima. como nadie le para bolas, como eso corriendo no. Ya. Que eso corriendo no se nota. Sí, rapidito no se nota. Exacto, entonces es como, bueno, o sea, puede pasar una improvisación y tal, y la idea no es poner remamertos pues con eso, pero más allá es como la intención de las cosas, ¿no? ¿Me entender? Sí. De como si algo que no tiene un argumento sólido para defenderse, pues tiene un impacto tan grande, tan comercial y demás. Y por qué no algo tan bien pensado no tiene un impacto comercial, no solo en vender, sino que también en el alcance, en todo lo que narra, porque es que lo comercial no es solo yo ganar plata con lo que estoy haciendo, sino cómo eso se sigue impactando, me hago entender. O sea, si mi producto está circulando y está generando, es porque está generando nuevas formas de entenderse en los diferentes contextos a los que llegue, ¿me hago entender? Sí, entiendo. Entonces no es tan inofensivo. Sí, no, es verdad, es verdad. Entiendo que, y estoy de acuerdo con esa idea de que la música
jamás es inofensiva, ¿sí? La gente cree que es inofensiva, yo estoy de acuerdo con eso, pero realmente no lo es. Se comunica un montón con eso y hay muchos problemas dentro de éticos, porque es que, miren, lo de la ética ha estado en mi alma estos últimos años. Yo hice una tesis ahorita de maestría y hablé sobre eso, relacionado a la música y la ética también dentro de la tesis. Y fue pues un tema muy, digamos, ha sido algo muy difícil, pero también me cuestionó porque como las prácticas de consumo, ¿por qué se dan así, no? También digo como, bueno, pues ¿será que la gente, parce, su día a día es tan denso que llegar a escuchar música que no le haga pensar algo puede llegar a ser o sea, me cuestiono porque yo siento que las respuestas sociales tienen razones, todas tienen razones, y no solamente es que la gente consuma, sino obviamente también que le llega, que eso es lo que hablábamos ahorita, pero sí, como que es un tema muy difícil, pero pues también siento que sí, pues, insisto, muchas personas buscan la música como un medio de conocimiento de que este es mi medio para poder conocer, para poder, sí, como aumentar mi, no sé, intelecto o lo que sea, pero otras personas de pronto es el vehículo, pues, diferente, es un vehículo de, yo creo sí, que como es la lo música para contrario. tomar. ¿Sabes? Yo creo que es una cuestión de demanda. También. ¿Entender? Sí. Es una demanda, porque es que lo mismo, hay música que a mí no me gusta, pero pues accedo a Spotify y me la están vendiendo de una vez. Exacto, que eso es lo que pasa y con la industria. Música, no quiero ponerme en el dilema moral de bueno o malo, pero música de pronto con un contenido, con una vaina que, o sea, yo me imagino yo llegar mamado del trabajo, weón, sí, llegar mamado y a conectarme con la música de todo el mundo que todo el día se escucha, pues es antes de entrar en esos círculos. Es un acondicionamiento. Sí, total. En cambio, entiendo. llegar mamado al trabajo y decir, venga a ver qué es la Algo malsonante, diferente. venga, escuchamos. Parce, Se malviaja. no voy a hacer artista, Las no voy a disonancias cuestionar así, más ra, cosas. ra. Entiendo, Y que, entiendo. pues, parce, es fácil, o sea, no quieren que la gente piense. Sí, también. Sí, eso hay una es- eso es- responsabilidad de la industria. Total, no estoy para total. nada solamente diciendo que hay una responsabilidad, por supuesto, de la gente. No, la industria tiene una responsabilidad ahí, pero igual, pues bueno, entendemos que es algo que sigue siendo un objeto de Yo quería discusión. preguntarte una cosa, porque me genera curiosidad. Ahorita con lo que hablaste de instrumentalización del arte, ¿cómo no era tu contexto propio cuando llegaste a estas comunidades para hablar de esas experiencias y ponerlo en arte? ¿Sentiste alguna barrera o algún prejuicio que podían tener de, no, viene a hacer música con nuestro dolor, Sí, con nuestras claro. luchas? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo pudiste mediar entre esos? Pues primero, mensajes. mi aproximación, es decir, más que yo sintiera algo malo dentro de el proceso o algo así, de hecho no, al revés, fue algo que resultó muy, muy, muy lindo, pero el acercamiento inicial cuando le hicimos alguna vez en la entrevista a las chicas de Memnikiwe en un concierto que tuvimos, ellas me conversaron, o sea, honestamente alguien se acerca de Bogotá y nos habla de un proyecto, siempre vamos a pensar en principio que hay extractivismo, hay, sí, los van a usar. Eso fue el resumen, de ella contaba eso. Pero cuando ellas vinieron, yo tuve así, pero una suerte, amigos, o sea, ellos viven en Cauca, ellas tuvieron que venir justo, yo les hice, yo les escribí por Instagram, porque es que yo las conocí por YouTube, o sea, yo entré a YouTube, yo busqué grupos, las encontré, me pareció fenomenal, empecé a comunicarme hasta que por fin encontré como quien podía darme una respuesta de podemos hablar a ver si es posible hacer algo musical. Entonces cuando nos encontramos en Meet, pues yo les cuento de qué se trata, les cuento un poco lo que ya había hecho previamente, igual ellas ya habían escuchado la música, entonces por eso también de pronto iniciaron como accediendo. Como, pues, ok. Sí, miremos a ver qué, pero igual tenían dudas todavía, hasta Sí. que yo justo como a las 2 semanas tuvieron que venir a Bogotá, o sea, por cosas de la vida tenían que venir a Bogotá, 2 de ellas, de las, digamos, como las que más están en la coordinación en ese momento, pues, y ahí yo las conozco en vivo, nos encontramos en el centro, hablamos y claro, la conversación en vivo generó ya en ellas mucha más confianza, pero Sí. mucho más, o sea, ya fue como que terminamos la conversación y ya después a la siguiente semana me dijeron, vamos, hagamos la colaboración y trabajemos. Pero fue un reto muy, muy importante porque Claro. ellas no eran solas, ellas estaban trabajando con otras personas que también les ayudaron mucho con la música en su momento, que de hecho esas eran las personas muchas veces que
grababan, ellas tocaban, pero muchas veces estas personas eran las que grababan, entonces como que yo les decía, yo quiero que ellas toquen, yo quiero que ellas mismas graben, entonces Claro. siempre hubo ahí como un dilema y me dio un choque de eso, hasta que se logró como, listo, vamos a hacerlo, y ellas terminaron pues obviamente también grabando y siempre me dijeron que sintieron dentro del proceso de creación colectiva mucha escucha, ¿sí? Eso fue algo muy importante para mí porque fue como un proceso en donde todas nos sentamos en círculo, hicimos actividades en donde todas las ideas en lo posible pudieran estar involucradas y ahí yo ya no tenía una prioridad estética de ningún tipo. El objetivo era mandar un mensaje y evidentemente esa es la canción más extraña dentro de la estética del álbum porque es música tradicional del sur, ¿sí? O sea, como más andina. Sí, sí, sí. Y es como, pues no me importa, o sea, no me importa que no resuene con la estética porque yo no iba a poner mi estética nunca, jamás. Pero éramos 14 mujeres conmigo, o sea, Wow. era como una vaina de buscar acuerdos y ellos sí me mencionaron que en el proceso siempre sintieron que había una escucha pues para la construcción de la canción, entonces sintieron validación de todas sus ideas. Sí, sí. Entonces pues eso fue algo muy importante porque hace parte también de mi proceso como profe, de una reflexión también que yo hice posterior de la universidad con un diplomado que hice de construcción de paz a través de la música, como que eso todo se conecta con cómo yo hago las dinámicas también de trabajo de creación colectiva en ese caso. Entonces pues fue muy interesante ese proceso y terminó siendo muy bonito, o sea, fue increíble, les tengo en mi corazón, o sea, son preciosas, son parce, tremendas mujerones que hacen procesos en el Cauca, en su comunidad, entonces pues nada, sí, tuvimos una muy buena relación en ese proceso después. Uf, brutal. ¿Y en qué estabas haciendo tú la maestría? En músicas de América Latina y el Caribe, es investigación, creación. Como medio musicología, pero Yo tengo una algo así. duda ahí entonces y va a ser así. Hágale. Di tu frase, di Ah, tu eso frase. vine. No, hace rato no di hice la frase, di la De hecho, la frase. vez pasada me tocó decirla a mí, Ok. cuando usted no ¿Muy estaba. bonito? No. ¿Cuál? Me voy a meter. Me voy a meter al rancho. Ah, eso es que se le ha olvidado, es que se le había olvidado. Ok. Muchos viajes, muchos Métase, viajes. métase al rancho. Mira, no, esta es una pregunta que me causó mucha curiosidad con todo lo que nos cuentas. Y entonces, parce, mira, ¿qué significa entonces ser mujer colombiana? Ush. Uy, pero... Uy. Ok. ¿Qué significa ser mujer colombiana? No, ¿y en qué sentido? Mentiras. En todos los En toda la sentidos. investigación, digamos, hice una maestría en música latinoamericana, tal, todo que el es de trabajo América que Latina, te da, sí, perdón, todo el trabajo sí. que te da, digamos, como que ir al Cauca, en conectarte con mujeres que están haciendo música allí, hablar desde el conflicto armado, cómo lo vivió una mujer, pero después de ese conflicto armado, pues cuáles son las secuelas. Ahora, no vivirlo directamente, pero sí estar en Bogotá siendo mujer, conociendo esas dinámicas y demás. Entonces te da como todo un rango generacional de muchas cosas, desde la conquista hasta la actualidad y demás, todas las transformaciones que hay. Cuando uno sale del país, uno se da cuenta que la visión que tienen sobre Colombia es la que uno menos quisiera, me hago entender. Sí. Y sobre la mujer, pues, ¿sabes? Por sí. todo lo que el comercio genera, precisamente, por todo lo que las industrias generan, ¿sabes? Entonces, ya que estamos en un programa tan abierto y que mucha gente que tiene cierta sensibilidad lo va a escuchar, en todo ese ejercicio de investigación que has hecho, ¿qué significa ser mujer colombiana? ¿Qué características, qué cualidades tiene una mujer colombiana como tal? Desde todo lo que tú hablas, desde los feminismos, desde toda esta vuelta. Pues yo creo que lo primero que hay que decir ahí es justamente, hablando de los nuevos feminismos que han salido, y es que justamente la mujer no es la mujer, somos las mujeres. Y eso es algo muy importante que pensarse, porque muchas veces, digamos que desde el feminismo decolonial se habla mucho acerca de que hay una cosa de un feminismo hegemónico, esa idea de que, bueno, nace un feminismo en Estados Unidos y en el norte global que no necesariamente está representando a todas las mujeres en el mundo, porque todas las mujeres en el mundo somos muy diferentes, vivimos cosas muy diferentes. Entonces, una de las cosas es que
que creo que puede hablar de qué significa ser mujer colombiana es justamente la diversidad tan absurda que significa vivir en este país. Es decir, una mujer de Bogotá es muy diferente a una mujer, por supuesto, del Pacífico, de Cauca, una mujer afro, una mujer digamos, de diferencia racial o sexual. O sea, todo es demasiado diverso, ¿sí? Así como todo el mundo, o sea, así como en todos los países del mundo. Obviamente, seguro hay unas caracterizaciones, como bien dices. O sea, uno sale y de pronto uno dice, este es colombiano, o tengo una sospecha, o algo así. Pero siento que... Sospecha por ser pero siento que sí hay una cosa muy importante dentro de eso, es sí, hablar de justamente la diversidad y lo difícil que de pronto le cuesta generar el mundo pensarse los estereotipos de formas menos radicales, ¿sí? O sea, sí hay estereotipos, entiendo eso, pero, parce, o sea, aquí la cantidad de gente y la diversidad, no más en Bogotá, o sea, hablemos de una ciudad, es mucha y depende de dónde vives, de qué economía tienes, ¿sabes? Entonces siento que es difícil. Por supuesto, tenemos un contexto en común muy difícil. Ser latinoamericano implica cosas, ser una mujer latina también de pronto tiene unas diferencias a otras zonas, definitivamente. No sé en este instante con claridad qué puedo pensar de diferencias. Es muy difícil la pregunta, muy filosófica. No, estaba preparada. Implica, pero siento que de igual forma, pues digamos que sí. No, es que cualquier cosa me parece incorrecta decir, pero como que, por supuesto, hay por lo que hemos vivido, por el conflicto, por una cantidad de cosas, pues sí hay unas características, pues, de mujeres muy fuertes, muy como, de resistencia, de cuidado, de sobreexplotación, incluso de autoexplotación. O sea, no sobre, obviamente el sistema también los explota, pero de autoexplotación también. O sea, lo que significa mi mamá, mis abuelas y todo el trabajo que hacemos muchas veces en muchos lugares, y uno lo hace solo, o mi mamá lo hace muchas veces, pues como ella es como una característica que de pronto tal vez son cosas que suceden que no son usuales dentro de otros campos, pero es difícil la pregunta, pero puedo decir que diversidad, eso es como lo más importante, es pensarse que somos muy diferentes, depende del lugar en donde estemos. Entonces sí. Eso. Pregunta compleja, sí. Sí, claro. Pero bueno, yo creo que es momento de ir a escuchar otra canción. Sí. Listo, vamos a escuchar otra canción de La Malsonante y ya continuamos con Entonados Podcast. La civilización no reinará en esas comarcas, sino el día que haya desaparecido el currulao. Y continuamos con Entonados Podcast. Y como saben, esta sección no la dirijo yo, sino que la dirige Felipe Cuesta. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. ¿Todo bien? Me gustó mucho tu música. Antes que todo, me encantó. Y me encanta también esos accesorios que tienes. ¿Me puedes contar? Gracias. Tengo mucha curiosidad sobre esos tejidos. Sí, mi mamá. Oh. Es mi mamá. Es que y cuando estaba pensando en el proyecto, y como desde la estética, dije, es que quisiera tener como que de las cosas que menos quería era que usara o aludiera como a cosas como de lo tradicional de así es como los tejidos ancestrales afro. O sea, no quería que fuera de esa manera porque no me representa como tal. Entonces yo decía, quiero algo como diseños que pudiesen de pronto representar algo de medio futurismo, pero con, digamos, técnicas. Con tejido, sí, o sea, con mi mamá, mi mamá teje, pues siempre, y mi abuelita tejía. Entonces yo le dije, mamá, ¿y si hacemos unos aretes? Esto es uno de los diseños, pero tengo otros que son varios triangulitos que también son hechos por ella, y los diseñamos juntas, y ya, pues nada, todos mis accesorios, pues como así, los hace ella, y entre las dos, pues los diseñamos y Está los súper lindo, terminamos ¿no? de crear. El anillo también. No, este sí no. Los accesorios tejidos. Ok. Este sí es una búsqueda en, ¿cómo se llama ese? En el centro de las pulgas. Bueno, no sé. Mercado de las Pulgas. Sí, no, pero creo que es la pajarera. La pajarera. Ya. Es una búsqueda de necesito algo y este lo encontré y dije, le Sí, quiero. porque combina muy bien con la... Exactamente. Sí, combina muy bien. Sí, caminando encontré un montón. Sí. ¿Y qué representan estas cositas? Estas cositas, no, pues ya son brillitos que hacen parte, o sea, sí hay la idea en un principio, pero no sé si eso todavía se demuestra, era hablar un poquito de la idea medio futurista, sí, como sí que tuviera como esa vibra, pero pues igual todo lo que tenga que ver con estos colores y medio como Por la metálicos edición electrónica de las voces. También, Claro. exactamente. Es bastante gitano, ¿no?
bastante gitano. Sí, Ah, ¿no? bueno. Pero Ok, mira que es muy nuevo usual. Ahora no sé si han visto, no lo ven tanto en las chicas. Yo siento que en Sí, Colombia sí, se usa harto. mucho. Sí, Es que en otros países no. Es como, ¿esto qué es? Un alemán me dijo hace unas 2 semanas. ¿Y eso qué? ¿Y cómo lo pegas? Como implantes. Nunca digo, debe ser jamás. como implantes. Lo creo. había visto. Sí, sí, sí. Y un implante aquí. Qué dolor. Pero me gusta mucho la estética, me encanta. Sí, sí, Entonces sí. busco Ah, cosas está genial. conectadas. sí. Bueno, y propongo que retomemos. Retomemos. Por la familia también, por esas Salud. cosas que Ya nos estoy dejan. acabando. Sí, salud, Me la salud. cerveza. Sí, no, ya estamos al borde. Y así como nos contaste de tu mami, vamos a hacer esta pregunta y estas cosas de estas raíces que nos dejan. ¿Sí? Nuestra familia nos deja muchas cosas y algo que está muy adentro de nuestros corazones y que nos representa, nos deja estas raíces de quiénes somos. Por ejemplo, yo siento que una raíz muy importante en mi casa, en mi familia, es mi abuelita y mi mamá. Ellas tienen mucha fuerza y resiliencia. O sea, yo no he conocido persona más fuerte, resistente, porque es que pueden estar cansadas, pueden haber pasado toda su vida trabajando, sacando todo adelante, pero aún así te pueden sonreír. Y te pueden decir, no, estamos bien, hagamos cualquier cosa. Y es como, a veces uno se sobresatura de la vida y no es como invalidar los sentimientos que tenemos. Pero cuando volteamos a ver la historia de dónde vino mi abuelita, de un contexto pobre, de donde eran como 6 hermanos y el papá las dejó solo con la mamá, mi abuelita Susana. Y cómo ella sacó adelante con todos los contextos posibles, panadería, cosas así. Y mi abuelita le tocó trabajar de niña también. Ella siempre estuvo trabajando también en panadería, haciendo cosas para el colegio, también fue enfermera, se la llevaron hasta este pueblo, ¿cómo es que se llama? Bueno, se la llevaron a otro lado para ser profe, aún siendo niña. Ok. O sea, ella se encargaba de niños chiquitos. Y yo digo, wow, o sea, ella ha hecho tantas cosas que a mí me motiva a decir, oiga, sí puedo hacer un montón de cosas así. A uno le digan, no, tienes que estudiar, tienes que hacer un montón de cosas para lograr hacer eso. No, ellas pudieron y siguen pudiendo. Entonces, esa raíz del hecho de propóngase algo, inténtelo, ponga la mejor cara a la vida y las cosas van surgiendo. Entonces, esa resiliencia, esa fuerza sí está muy arraigada en mi corazón y en mi familia. Quisiera saber ustedes, por ejemplo, qué raíces han tenido de diferentes cosas, no solamente como eso. Cargando. Así. Sí, Yo sí, vamos a martillar un poco descargando si datos. quieren. Yo ahí la tengo. Es que ¿Sí? me parece que ese tema es re importante Sí. y me lo he cuestionado mucho últimamente. Vamos a mertear un poco porque precisamente hay un Ali A.K.A. Mind inicia un álbum con un discurso de Cortázar. Y Cortázar en una entrevista habla sobre el mestizaje. Y él dice algo así como, entre más mestizaje, entre más mezcla de culturas allí y demás, pues más fácil vamos a eliminar los fascismos, los radicalismos y todo eso. Y al mestizaje es algo a lo que se le teme demasiado, ¿saben? Incluso Hitler lo que pensaba era como, ustedes acá, no se toquen, no se mezclen, demás. Y se le teme mucho a ese mestizaje. Y digamos como que en mis raíces hay algo que yo me siento demasiado afortunado, es la cantidad de mestizaje. O sea, yo soy un sancocho rarísimo, ¿sí? Ok. Y de ahí saco como que varias cosas. Por ejemplo, la familia de mi mamá es campesina netamente del Tolima, totalmente campesina, todos, ¿sí? Y son muy godos, ¿sabes? De derecha, así, pues por el contexto de violencia tan fuerte que vivieron allí. Entonces, mi abuelo era, bueno, por una parte eran godos y los otros eran un poco más liberales. Entonces, siempre estuvieron en el medio de ese conflicto ahí como tal, ¿sabes? Y eso creo que esa herencia campesina me ha traído muchas cosas y es como el estar presto para el otro, ¿sabes? La humildad de una u otra manera, el contacto de una u otra forma con la tierra, como cuando puedo tener esa posibilidad de estar en un contexto natural, siento como, hago parte de aquí, me hago entender, la familia, como que la entrega, como que muchas de esas cosas. Por otro lado, la familia de mi papá es afro, si me hago entender, es afro así, mejor dicho, re afro, y yo me cuestionaba mucho, pero a mí porque me gusta la música y demás.
En mi infancia, mi papá siempre ponía música en vitrola y demás, y cuando se reúnen, las pocas veces que se reunieron mis tíos, así era siempre, la charla era música. Y el abuelo de mi papá era músico, pero nunca fue famoso, era, ¿sabes? Era un Nietzsche súper creído, weón, o sea, súper creidísimo, que tocaba en un cuarteto. ¿Me hago entender? Pero era así la persona súper creída en Cali, ¿me hago entender? Y yo he tenido muy poco contacto con ellos, pero las veces que he tenido contacto, yo digo, parce, yo soy esto, güey. Yo soy bayuno también, tengo mucha cosa bayuna y me siento como que tengo unas cosas de afro que me encantan, güey, que afloran, que desconozco, pero cuando afloran es muy chévere. Y cuando fui a Cuba, precisamente me pasó que allá como ese contacto con lo afro, ese contacto con esta religión Yoruba, perdón, lo confundí con Yuma, que es el extranjero, Ah, ok. que no se reían harto por eso. Con los Yoruba y todo esto y la fiesta allá, parce, yo soy de acá, güey. Yo no me quería venir. Era una vaina así loquísima porque, claro, el contacto con lo afro, con lo musical, como que con toda la sensibilidad también de ahí. Entonces, lo afro me deja también eso, güey. Como la comida que más me gusta. Primero, como quiero transmitir, de una u otra forma, como el chiste, ¿sabes? Como la forma de... Cali tiene una vaina y es que es gente súper melancólica, weón, pero que siempre se está riendo. Y yo soy así, ¿sí me hago entender? Pero yo lo entendí leyendo a Caicedo, Andrés Caicedo. Sí. Es esa vaina, ¿me hago entender? Entonces yo decía, claro, también esa nostalgia, pero esa gallardía de ver al mundo y sin embargo seguir sonriendo, ¿me hago entender? Como el calor humano que no se siente en otras partes, pues a veces ni en Bogotá, ¿me hago entender? Sino es ese calor humano de que alguien te abraza y te reinicia, ¿sí? Y obviamente todo eso al arte. Y entonces el arte ahorita es una búsqueda así como cuál es el sonido. El sonido está impregnado de todo eso, ¿sí? Por ahí va. Buenísimo. Sí, pues yo siento que... Uy, es que ustedes siempre me dejan así, muy difícil ya de contestar. Decir algo después sí, después de esas cosas. Pero yo creo que va un poco sobre... Como, de hecho, ahorita cuando dijiste lo de Ali, me acordé, creo que hay una frase que dice como de resistencia, fe y lucha. Sí, algo de resistencia, de fe y de lucha. Siento que es como por ahí, un poco más. Digamos, por parte de mi mamá. Es que es muy difícil. Por la parte de mi mamá, como que no hay mucho. No se sabe bien que. Sí, de dónde mucho, porque está mi abuela. Y ya, como que no sabemos mucho más. Ni se sabe bien de dónde viene toda la raíz familiar. Y mi mamá también creció como muy sola, como pues cuidando a sus hermanos chiquitos, siendo ella igual chiquita, porque mi abuela también como que andaba en otras cosas. Entonces, como eso, como de ser muy resistente, de tener mucha... O sea, sí, de mucha lucha, me acordé, es un programa de Cartoon Network. Mucha lucha. Sí, de tener mucha lucha, de no rendirse por más que parece que se le caiga al mundo y que todo vaya al carajo y que, o sea, no rendirse. Hay que hacer las cosas que tienen la convicción y el deseo de hacer. Hay que hacerlas. Así no haya con qué, así no haya cómo, hay que hacerlas. Siento que eso es como lo más fuerte que tengo yo por ese lado, porque incluso así el contexto sea en contra, se puede, ¿sí? O sea, se puede. Y si no se puede, pues nos morimos. Y ya, no pasa de ahí. ¿Qué más puede pasar? ¿Qué más puede pasar? Sí. Entonces, siento que ese por el lado de mi mamá es muy fuerte como eso. Y siento que lo tengo muy en esto, por ejemplo. De empezar, y cuando empezamos yo les dije como, pues suerte, hagámoslo y no sé quién copie, quién quiera que con quien sea, con quien sea se hace. Y la vez pasada incluso Braco dijo, no, yo me tengo que ir. Dijo, bueno, no, pues igual lo sé hacer. Sí, pues hágale, pero igual se hace porque no podemos parar y hay que seguir haciéndolo. Y porque es una convicción que tengo. Entonces siento que va como muy ahí y poquito a poquito se dan los frutos y si no, pues no pasa nada tampoco. ¿Sí? Entonces creo que esa es la más fuerte. Y por parte de mi papá también, de resistencia sobre todo, y de tal vez de amor, y un amor como sin condicionantes. Incondicional. Sí. Eso. Incondicional, ¿sí? Como de estar ahí siempre y de estar ahí, de pronto no se exprese tanto eso, pero lo transmite. hace, pero lo transmite. ¿Sí? Entonces creo que intento eso mismo, como no soy tan expresivo y tal, pero sí, creo que puedes poner cara rabona, pero es con cariño. pero es con cariño. Sí. Sí, exacto, creo que eso. Bien.
Yo estaba pensando mucho mientras los escucho también, porque siento que, por ejemplo, esto de Nativa y que les contaba del disco, viene de esa pregunta en parte en su momento, ¿sí? Porque me obsesioné mucho, pues yo me cuestioné mucho por qué me gusta esto. Entonces, de mucho tiempo, pues también busqué las músicas, como les decía, afrocolombianas fueron algo muy importante, toqué mucho, tuve una orquesta, pues como una banda mía de músicas del Pacífico en su momento, ya eso se acabó, evidentemente, pero como que yo me cuestionaba de dónde salían mis intereses, por supuesto, pues entender la historia de mi papá sí también es del Tolima. Y también su mamá pues fue indígena, era indígena pues en el Tolima. Bueno, su papá, mi bisabuelo creo que fue indígena, pero pues no se sabe porque también no hay rastro un poco de eso. Pero él por todo el conflicto se tuvo que ir a Cali, entonces desde muy joven trabajó en Cali, entonces como que entender que bueno, hubo una influencia pues por ejemplo desde la salsa y desde de pronto Peregoyo y como estos grupos tradicionales, pues era como ok, pero entonces porque me gusta esto también, entonces había una alusión también dentro de mi casa y dentro de también la Universidad Nacional, porque es que eso es lo que pasa con la universidad muchas veces pública y es una vaina de que se habla de los pueblos, las comunidades, se habla mucho de eso, entonces como que eso estuvo muy ahí, pero pues yo tenía un problema de identidad en ese sentido también, como pues igual yo no soy yo no pertenezco a una comunidad como tal. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Obviamente son mis influencias, es todo lo que veo, pero sí quería indagar a profundidad. Entonces, con eso de Nativa, pues fue como una idea de ok, Nativa. O sea, las personas que estaban aquí nativas, cuando empecé a indagar en eso, fue como, ok, esto es mucho más profundo, porque una cosa así, todas las comunidades indígenas no son solamente pues toda una comunidad, sino que hay unas problemáticas también dentro de las comunidades, dentro de, pues sí, o sea, la mujer no solamente se le esclavizó desde la colonia, sino mucho antes, ¿sí? Entonces como que cuando empiezo a encontrar eso es como, ok, entonces por eso creo lo de Nativa, pero también este segundo EP que yo ya tengo la música de parte del segundo EP, está conectada con músicas afrocolombianas, pues porque yo no pude despegarme de eso, o sea, yo volví a mi maestría, yo me alejé y volví, yo dije, pucha, yo no quiero abordar esto porque tenía conflictos, pues porque empecé a abordar el antirracismo y es un tema muy, 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 muy complejo, o sea, el antirracismo problematiza, por ejemplo, el mestizaje, o sea, el concepto mestizaje, porque es una búsqueda que ellos hacen acerca de no, con la excusa del mestizaje no podemos entender que los pueblos afrocolombianos siguen viviendo violencias puntuales por ser afro, ¿sí? Entonces sigue siendo, o sea, un tema muy complejo que yo, miren, o sea, yo me volví 8 en esa búsqueda y entonces como que yo decía, listo, entonces, pero igual yo sigo haciéndolo y sigo, obviamente en un punto buscando eso de como llegar al momento en donde ya voy a empezar a narrar sobre mi familia, ¿sí? Porque estoy narrando evidentemente cosas externas hasta ahora de alguna manera que de alguna forma se relacionan conmigo, pero que sigo indagando esto de qué ha pasado con esto de las migraciones en Colombia y cómo eso ha sido tan importante. O sea, creo que mi abuela también, por parte de mi mamá, eran judíos, al parecer, sí, pues sí, como que es eso de dónde venimos sigue siendo algo muy difícil, pero pues por supuesto ya ahora, hoy en día, siento que mis papás hacen parte como de esa idea de, pucha, yo soy así, nos han creado de esta manera y la razón por la que, digamos, mi vida se ha desarrollado de una manera ha sido porque ellos tuvieron una historia y han hecho lo que pues me han permitido y a mis hermanos ser, ¿sí? O sea, como que yo creo que esa referencia de, digamos, de raíz, eran campesinos de chiquitos, o sea, todo lo que ellos son también ha sido como lo que yo puedo referenciar en este momento, lo más cercano a mí y que ellos mismos me han llevado a esas otras preguntas del territorio, pues como de lo que yo narro un poco también en mi música. Entonces creo que mi música un poco está en esa búsqueda, tal vez, también de preguntarse la raíz, pero es difícil, sí, pero sí. Es que yo lo que creo es que ya hay, uno se da cuenta que tiene una responsabilidad muy grande. O sea, que ya no, porque yo también todo esto que les mencioné, no parte de la pregunta, precisamente en Plantario me comenzó a hacer esa pregunta cuando nos hablaban mucho de la identidad, ¿qué es eso de la identidad y demás? Y yo recuerdo que hice como un mapa mental, ahí como, y comencé a un mapa ya como genealógico, como un árbol de decir, y esto qué, y esto qué, y esto qué, y comencé a hilar cosas, ¿me hago entender? Y había muchas cosas que chocaban conmigo, que yo decía, pero ¿por qué yo soy así, weón? O sea, porque yo actúo de tal manera, porque me comporto así, porque tengo ciertas facciones así que no me gustan. Hasta que voy, claro, veo la raíz y me reconcilio con eso. ¿Me hago entender? Entonces, a lo que voy con esa responsabilidad tan grande es como al comprender
que por lo menos en Latinoamérica nosotros venimos permeados de todo, de afro, si me hago entender, en otras partes del mundo también, pero es que acá como que pasa todo, parce, y como que muchos de los conflictos acá precisamente parten por esa cuestión de no cuestionarnos qué es, y como que nos terminamos sectarizando un poco, tales aquí, tales acá, tales allá, pero papi, yo en el fondo tengo indígena, tengo afro, tengo tal, tengo tal, tengo tal, tengo tal, el problema es desconocerlo, ¿me hago entender? El problema es desconocerlo, no verme en el otro, ¿sabes? Y ahora, el reconocerlo también me da a mí una responsabilidad muy grande en cuanto a decir, pues, parce, los contextos que vivieron mi familia, todo lo que aprendí de ellos y demás, pues, cómo lo aplico en una actualidad que es diferente, ¿sí? Claro. Cali no es el mismo que vivió mi abuelo cuando eso, si me hago entender, a pesar de que mi familia también fue desplazada tal en diferentes contextos y demás, pues yo nací en Bogotá y nací por parte de familia acá, pero crecí en un barrio popular, tal, estas dinámicas que a la hora del mi barrio es el resultado de lo mismo. Gente de toda parte del lado y por eso era tan conflictivo. Porque llegaba el costeño y tiene otras dinámicas de vida, llegaba por otro lado el país y tenía otras dinámicas de vida en el mismo barrio. ¿Me hago entender? Entonces, ahí parte de nuevo a comenzar a preguntarse cuál es el lugar de enunciación mío o de este proyecto característico. Es el barrio popular, pero no es el mismo barrio popular de Medellín, ¿sí? No es el mismo barrio popular Sí, claro. de otra parte de Bogotá, del occidente, no es lo mismo, ¿me hago entender? Sí, por los sectores va cambiando. Exacto. Y sabes cómo yo creo que se trae a la actualidad todas estas raíces, todos esos contextos, con la música que estás haciendo tú. O sea, es una forma de reinterpretar todas estas vivencias, todas estas raíces regadas por todo nuestro país. Tomas todo ese conocimiento que has adquirido a través de los años y lo planteas con un toque nuevo, un toque distinto. Un toque que lo hace muy tuyo y precisamente hace que estas raíces no se queden en el pasado, sino que experimenten una transformación, una transmutación que hace que puede que más personas les sea un poquito más accesible o puede que les llame la atención porque son parte de ellos, son parte de lo que son. Puede que no lo reconozcan a simple vista, pero eso resuena en uno. Y eso hace que, por ejemplo, yo me capturé por el capítulo 3 cuando lo vimos. Nos pegó algo ahí y yo, ¿pero qué es esto? Está bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que nos mueve por dentro? ¿Sí? Okay. Y al ver ese juego de voces que tienes, como juegas también con la tecnología para plantar algo diferente, nos hace emocionarnos, que eso todavía puede ser novedoso y puede llamarnos de diferentes maneras. Entonces es algo muy bonito que de verdad quisiera que la gente se diera la oportunidad de experimentar y de escuchar. Ay, muchas gracias. Y Gracias. quisiera, para concluir, pues si quieres dejarnos como como un consejo, puede ser, frase, o como una una frase, una reflexión, algo Un mantra. como sí, un mantra, tal sí, vez. alguna cosa así referente a lo que quieras, pues. A lo que sea. O a lo que estamos hablando, a lo que eres Sí. tú, a lo que es la música. A los que te ven en este a los que te momento. ven en este momento, sí. Ok. Un consejo. O una frase tal vez que te repitas tú a veces como para momentos complejos. Sí, para desbloquear Todos los un días, poco la mentiras, mente. no. Todos los días son momentos complejos, muchas frases. Mentiras, no. Es que Una lo frase. que fue. Ya, lo que fue. Ya Ya que- resígnense, esto no va a cambiar. No, mentira, no. Gracias por... No, mentira, no. Mentiritas, no. No, pues no me repito algo específico de pronto todos los días. Pero a ver, estoy pensando. Creo que algo muy importante para mí ha sido de los últimos años pensar en como las cosas que me hacen feliz de alguna manera, como en que mi diario vivir y mi día tiene que representar de pronto cada vez más que todo lo que yo haga o lo que está conectado conmigo lo tengo que hacer y no que que la vida real sea tan dura y me absorba. Siento que lo que quiero decir es básicamente que no olviden las cosas que realmente hacen que ustedes se sientan, pues sí, felices, que sientan agrado, que sientan
sientan felicidad de existir, que las retomen, que se tomen un espacio en el día para siempre hacerlo, porque creo que eso es la única forma en la que tal vez yo he podido en los últimos años pues desarrollar, por ejemplo, mi proyecto, que es parte de lo que me hace feliz en la existencia. Y si no hubiera tomado esa decisión de dedicarme a esto, muy probablemente pues sí tendría una desdichada vida en este momento acerca de eso, sí, porque tomé esa decisión de querer hacer de verdad lo que quería. Entonces es como que eso, como que todos los días busquen cosas y recuerden las cosas que los hacen felices o que les han resonado con su ser, y que las hagan, o sea, por 15 minutos, algo, o renuncien a sus trabajos de porquería y dedíquense a eso. Ya llegó el pum. O sea, que Eso. renuncie. 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 Quede callado. Sí, van a sufrir igual, pero igual. Pero haciendo lo que... Pero lo que haciendo lo aman, que aman, sí, haciendo el lo que mundo- creen. el Lo que creen mundo, que sí, aman, lo que hasta creen que se que den aman. cuenta que no era. Que no era eso. Hasta que tengan que crear contenido. Exacto. Pero mentiras, Pero yo sí soy feliz Hasta que haciendo ahora- este podcast. Hasta que abran su podcast, sí. Yo sí soy feliz aquí. Sí. Oye, aunque sí estoy como con la voz un poco, voy a hablar así un poco ya para despedirnos. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, por aceptar la invitación, por hacer la música que haces, por atreverte a contar todo lo que cuentas y por este podcast tan brutal, porque creo que es un resumen muy bonito Sí. de todo tu trabajo. Un resumen muy mínimo porque estoy seguro que es gigante y lo que harás también será así. Entonces espero que la gente resuene y de verdad vayan y escuchen las canciones, también vayan y escuchen las versiones de Entonados, las sesiones Entonados, donde van a ver 2 canciones de ella. Y ella, muchísimas gracias, Brajo, también por acompañarnos. Gracias, Felipe. Gracias, Andrea, en cámaras. Y gracias a mi papá también, que nos ayuda con varias cosas aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes también por vernos. Y nos vemos en un próximo capítulo de Entonados Podcast. Chao. Chao, 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 chao. Chaito. Epa. Bien. Lo logramos. Entonados Podcast.